Tema 8, funciones y gráficas. Vamos a ver aquí el estudio de las funciones, sus características principales, las tenéis. Todo eso de doble definición, recorrido, cuánto es creciente, los máximos, los mínimos, ondas periódicas. Vamos a ver una serie de conceptos, son facilitos. Y empezamos viendo hoy algunos de ellos. Vamos a ver una función. Realmente, ¿qué es una función? Es una relación que hay entre dos variables. Puede ser el tiempo y la altura, la profundidad tiene relación con la temperatura o la altitud también con la presión atmosférica. Hay variables que están relacionadas entre sí. Pues gracias a una función podemos obtener de diferentes formas qué relación hay entre esas dos variables, entre el tiempo y la altura de un avión, entre la altura de una montaña y la temperatura que tiene. Esas relaciones nos las pueden venir dadas en forma de función, donde una de esas variables, llamémosle x, como puede ser el tiempo que pasa y la altura del avión, ¿no? La altura depende del tiempo que lleve el avión volando, pues el tiempo es la variable independiente. Y la y, vamos a llamar y a la variable dependiente. Decimos que la y depende de x, la altura depende del tiempo, la presión depende de la altura de una montaña, o también la temperatura puede depender de la altura de cierta ciudad. Pues una forma de representar una función es mediante gráficas en unos ejes coordenados, también llamados ejes cartesianos. Un eje vertical, este eje horizontal, ¿verdad? Bien, pues este eje horizontal, aquí donde va representado la variable independiente, por eso se llama eje X, también llamado eje de abscisas. En el eje horizontal se representa la variable independiente, la X, y en el eje vertical está representado la variable dependiente, por eso se le llama eje Y o eje de ordenadas. Los dos juntos son los ejes de coordenadas, el horizontal eje de abscisas, el vertical eje de ordenadas. Pues mediante una gráfica de esta forma me da información sobre las dos variables. Si esto fuera, por ejemplo, la altura y temperatura, pues tendríamos que a 6 metros de altura, pues estaríamos a 3 grados centígrados, por ejemplo. Es decir, qué información me da este punto, qué relación entre las dos variables me da este punto de aquí. Pues la relación que me da es que a 7 metros está a 4 grados. Pues bien, decimos que este punto es el punto 7, 4. Es decir, prime se representa entre paréntesis con una coma que lo separa, donde el primer número lo hacemos mirando siempre el eje X, siempre en este orden. Siempre miramos ahí el eje X. Y luego miramos el eje Y, que es el 4. ¿Vale? Bien, pues a partir de ahí, este es el punto 7, 4. Repito, primero eje X, segundo eje Y, siempre en ese orden. El 4, 7 sería este de aquí arriba, por eso es importante el orden. Bien, son las coordenadas del punto y al primer número que hemos puesto, como miramos el eje de abscisa, se le llama la abscisa del punto y a la segunda coordenada se le llama ordenada del punto. Es decir, ¿qué punto sería este? Sería el punto menos 3, 5. Correcto. Venga, seguimos viendo los puntos, que tengáis claro. Primero la X, segundo la Y. Más puntos ponemos suelto y limpiamos eso un poquito. ¿Qué punto sería este? Primero la X, segundo la Y. El punto menos 4, 3. Y lo poniendo vosotros. Paráis los vídeos. Este punto sería el punto 3 menos 1. Eso es. Os lo voy a poner encima de los ejes que donde más os cuesta. ¿Qué punto sería este de aquí? La gente dice el 6006. En el eje X está en el 6. La altura ni arriba ni abajo sería 0.60. ¿Qué punto sería este?
ni derecha ni 0,3 o 3,0, hay dudas. La X es 0, ni en izquierda ni derecha, pero la altura es 3. La altura es lo que me da la Y, 0,3. Díganlo en voz alta que yo lo escuche desde aquí. ¿Qué punto sería este? El menos 4, 0, ¿verdad? Otro en este eje, aquí. Ni izquierda ni derecha, 7 abajo, sería el 0 menos 7. Ni que decir tiene que hacia la derecha, hacia arriba son los positivos, hacia izquierda y hacia abajo están los negativos, ¿verdad? Y el punto este hemos dicho que el 0 menos 7, y el que está aquí en medio, ¿sabéis cuál es, verdad? El punto 0, 0. También llamado origen de coordenadas. Ese es el punto 0, 0. Siempre coordenada, la primera que se llama cisa, la segunda ordenada, separados con una coma entre paréntesis. Se representa cada punto en los ejes cartesianos. Bien, vamos a ver que una función, para que yo lo llame función, le voy a pedir una cosita, que es que cada valor de x tenga un único valor de y. Fijaros que he subrayado la palabra único, ¿verdad? Pues por eso, ahí tenemos nuestro eje, tenemos esa función de ahí. ¿A esa gráfica de ahí lo puedo llamar función? ¿Sí o no? Es decir, cada valor de x tiene un único y. Eso tiene que ocurrir. Es decir, como si estuviera en un mismo tiempo, no puede haber tres temperaturas a la vez. Para cada x, si fuera tiempo y temperatura, cada x puede tener una única temperatura. ¿Sería esto función? Díganlo, que yo lo escuche. A ver qué me han dicho. Pues claro, me han dicho que no es función. ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa en el menos 2? ¿Cuánto vale la y si x vale menos 2? Si estamos a menos 2 de profundidad metido bajo tierra, menos 2 metros, ¿qué temperatura hay? Según esto hay tres temperaturas distintas, a 1 y a 3 y a menos 2 grados. No puede ser. En un mismo profundidad solo puede haber una temperatura. Digo lo de altura, profundidad y temperatura, vamos a poner un ejemplo. Sea que sea el ejemplo, para una x no pueden existir más de una y aquí hay 3, con lo cual eso no es función. Vamos a la siguiente. Puede ser eso la gráfica de una función. Cada x tiene un único y. El menos 3 tiene un único y. Esto un único y. Esto un único y. Sí, ¿verdad? Cada x sí tiene un único y. Aunque no pasa al revés, pero no importa. Al revés quiere decir que existen varias x que tienen el mismo y. El y1, para el 1 hay varias x cuya y vale 1, pero eso no importa. Lo que no quiero es que una x tenga varias y. ¿Y si pongo una línea vertical en una función, como este caso de aquí? ¿Podría existir una línea vertical en esta función? Si x vale 4, ¿cuánto vale y? Pues 3, o 2, o 1, o 2,5, o 1,4, o menos 1, o menos 1. ¿Cuántos valores de y tiene el 4? Pues yo creo que si contamos los decimales incluidos, habría infinitos valores de y, con lo cual más motivo todavía para decir que eso no es función. En el 4 solo debería haber un único valor de y. Y en este caso existe algún valor de x que tienen varios valores de y, con lo cual esto no sería función. De estas tres, esta sí sería función. ¿Vale? Eso es lo que le pedimos para que sea función. Dominio de definición: conjunto de valores de x para los que existe un valor de y. Uy, qué frase más rara, verás que es muy fácil esto. Con el ejemplo vamos a ver qué significa esto. ¿Cuáles son los valores de x para los que existe? Yo solo le pido que y existe, no le pido nada más. ¿Para el menos 7 hay un valor de y? Yo creo que no. Para el menos 6 sí. Para el menos 5 ya sí, el menos 1. Para el menos 4 vale 2. En el menos 3 vale 3. En el 6 no hay ningún valor de y. ¿Cuál es el conjunto de todos los valores de x para los que existe un valor de y? Escríbanlo antes de que yo lo haga. Y todo el mundo ha pensado que ese conjunto de valores de x para los que existe un valor de y son los valores que van, fijaros bien en la gráfica ahí, donde empieza a haber valores de y, en el menos 5. Si nos fijamos en la x, desde el menos 5 hasta el
4, ¿verdad? Del menos 5 al 4 es el conjunto de valores de x para los que existe y. Fuera de aquí, si es más pequeño que menos 5, más grande que 4, no hay ningún valor. Sí, ¿dónde empieza? ¿Dónde acaba la gráfica? Fijándonos siempre en el eje X, en el eje horizontal. Pues venga, hacéis vosotros los otros dos. ¿Cuál sería el dominio de definición de esta función? ¿Dónde empieza, dónde termina? Mirando eje X, pues sería del menos 5 al 6. Pero, ¿ves aquí este circulito? Quiere decir que justo en el menos 5 se ve un circulito que aquí no hay ningún número. De menos 5 en adelante sí, pero justo en el menos 5 el circulito este significa que aquí no hay nada. Con lo cual sería del menos 5 al 6, pero sin contar el menos 5. Menos 5 lo dejamos fuera. Y este de aquí, suponemos que esto sigue hasta el infinito y más allá. ¿Desde qué valor de x y dónde terminaría? Si esto sigue por ahí. ¿Cuál sería el dominio de definición en este caso? Pues sería, díganlo, eso lo han dicho bien, desde el menos 6 y seguiría hasta el infinito. Eso es el dominio de definición, cuáles son los valores de x para los cuales existe una y. Pues algo parecido, pero en vez de fijando en el eje x, fijándonos en el eje y, es lo que llamamos recorrido. Es el conjunto de valores, es decir, de y, que toma la función. ¿Cuáles son los valores y que toma la función? En la misma gráfica de antes. ¿La y toma en un momento que valga 5? No, no hay ninguna y que valga 5. ¿Que valga 4? No. ¿Que valga 3? Sí. ¿Que valga 2 también? ¿Que valga 1? ¿Que valga 1,5? Hay varios. ¿Que valga menos 2? ¿Que valga menos 3? No hay ninguno. ¿Cuáles son los valores de y? ¿Cuál es el más pequeño? El menos 2 hasta el más grande, que es el 3. Pues el recorrido del más pequeño al más grande, pero veis, fijándonos ahora en el eje y, sería del menos 2 al 3, sería el recorrido. Vamos a ver este. ¿Cuál sería el recorrido? Punto más bajo, que es fijándonos en el eje y, menos 1 hasta el 1, ¿verdad? Recorrido del menos 1 al 1. Y esta última, el recorrido sería del punto más bajo de la y, del menos 2, el más alto. Como esto sube, pues sería, pónganlo antes que yo lo escriba, del menos 2 al infinito. Y ahí tendríamos el recorrido de esa función. Repito, dominio de definición, nos fijamos en el eje x, desde el valor más pequeño de x al más grande, y el recorrido del más pequeño de la y al más grande de la y. Vemos una cosita más. Veis lo que es la escala. Vamos a ver lo que es. La escala simplemente nos indica cuántas unidades equivale cada cuadradito, cada raya que ponemos en una función. Esos cuadraditos. Cada eje siempre tiene su escala y esto es muy importante, que se tiene que mantener a lo largo de todo él, a lo largo de todo el eje. Es decir, vemos aquí cuál sería la escala en el eje X, de cuánto en cuánto va el eje X. 1, 2, 3, cada cuadradito a cuánto equivale. Equivale a una hora. Pues el eje X es una hora, que no tiene por qué ser de 1 en 1 el eje Y. Cada eje puede tener su escala, pero siempre vamos de 1 en 1 y aquí siempre vamos de 120 en 120 kilómetros, ¿verdad? Con lo cual la escala en el eje Y sería de 120 kilómetros. Y ponemos este ejemplo de ahí. La escala en el eje X, 2, 4, 8, 12, 14, 16. La escala en el eje X sería... Pues no, porque esto está mal. ¿Por qué está mal? Díganme por qué está mal esto. Porque esto no puede ocurrir. Está terminantemente prohibido esto. Díganmelo. Eso es. Porque esto vale 2, esto vale 4 y este valdría 6. No puede ir que esto valga 2 horas y de pronto un cuadro que valga 4 horas. Estos valen 4 horas. Con lo cual, eso estaría mal. No puede haber una función esto que ha ocurrido aquí. Siempre tenemos que ir o de 2 en 2, o de 4 en 4, o de 5 en 5. Pero cada cuadradito siempre va lo mismo. Lo arreglamos. Venga, ya lo hemos arreglado. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahora sí decimos que la escala en el eje X, cada cuadradito equivale a
2 horas. La escala en el eje Y, 1 hora, 1, 2, 3, no. Un cuadradito, aunque no he puesto el número, cada cuadradito, ¿cuántas horas equivale? Cada cuadradito equivale a 0,5, en este caso eran kilómetros. ¿Vale? Si estos cuadritos es 1 hora, cada cuadradito es que es medio kilómetro. Y esto es lo que significa la escala, lo que vale cada cuadradito, que eso es fácil, pero lo importante es eso. No podemos, venga, de 10 en 10 y luego sigo de 5 en 5, no. Siempre tiene que valer lo mismo, aunque en cada eje pueda ser distinto. ¿De acuerdo?